Bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los objetos inteligentes. Ese concepto abstracto que voy a repetir muchísimo ante este curso, que ya lo he dicho en varias ocasiones, llegados a este punto, y que es algo muy básico, pero que es muy importante para conocer el funcionamiento del programa. Vamos a hablar sobre qué es un objeto inteligente y cuáles son los distintos tipos de objetos que tenemos dentro de Civil 3D y cómo gracias a ellos podemos llegar a un modelo tal como este, que es el modelo que vamos a realizar en esta formación, aparte de otros que contienen otros objetos, pero bueno, el básico será este. Lo primero es saber que todos los objetos dentro de Civil 3D son objetos inteligentes. Claramente el nombre, a mí no me termina de gustar del todo, pero bueno, son objetos que tienen información. Información como si se tratasen de un objeto de un modelo BIM, tienen información de distintos datos, de capa a la que pertenecen, de propiedades, de longitudes, bueno, propiedades geométricas de todo tipo, que de hecho si yo puse en cualquier objeto de estos vemos en pantalla, por ejemplo en la obra lineal, le doy botón derecho propiedades, vemos que tienen mucha información de el estilo que contienen, el nombre, la capa, de visualizaciones, datos de muchos tipos, ¿vale? Además, yo como usuario le puedo añadir datos, literalmente los datos que yo quiera a todos los objetos que existen en Civil 3D. Pero no son inteligentes solo porque tengan datos, porque de hecho que tengan datos es lo menos, o sea, lo de menos, está bien, tiene información que puedes consultar, puedes saber cuánto mide una alineación o una obra lineal, una carretera, tú puedes saber cuánto mide preguntándole a Civil 3D, viendo sus datos. Pero no son inteligentes por eso, sino son inteligentes porque su comportamiento se adapta al comportamiento de los objetos que están relacionados a ellos. Es decir, si yo modifico, por ejemplo, yo vengo aquí a un objeto inteligente, modifico la altura que tiene que tener la carretera, ¿vale? Si yo vengo, por ejemplo, a cualquier punto de esto y me tengo que ir a un vértice, perdón, a este vértice, y lo bajo muchísimo, ¿vale? Aquí vemos a la izquierda que se han, digamos, dos puntos, dos objetos se han puesto en amarillo. Eso quiere decir que ha cambiado su información. Si yo regenero, ¿vale? Y le doy un segundo para que Civil 3D calcule. Vemos cómo se ha hundido muchísimo esta obra lineal y ahora se ha adaptado a como yo le he puesto allí. Se ha adaptado a bajar mucho y tener mucho desmonte. Entonces son inteligentes no porque tengan información, sino porque su comportamiento se adaptan al comportamiento del resto de objetos inteligentes. Digamos que una alteración en uno de ellos afecta al resto, como en la sociedad, por ejemplo. Y eso es gracias a que son objetos que dependen unos de otros. Hay cierta herencia, aunque no es una herencia como tal, sobre todo porque eso es un término más de programación o más de estructura de datos, aquí simplemente de modelado, de información gráfica que vemos, pero sí que hay cierta herencia, hay datos que son comunes a distintos objetos. Si yo modifico un objeto como acabo de hacer, que he modificado un perfil, en la aula lineal, que es el segundo objeto que hemos visto, este que vemos ahora mismo en el centro, modifica porque el objeto del que depende, ¿vale?, ha cambiado su información. Pero es un objeto inteligente, porque yo puedo modificar uno de ellos y el resto actuará en consecuencia, ¿vale? Y lo mismo si no puedo editar la superficie, ya veremos por qué no. Pero si yo edito la superficie, pues cambia el resto, ¿vale? Hoy en el curso veremos cómo edito una alineaciones y cambia todo, ¿vale? Entonces son inteligentes por eso. Y hay muchísimos objetos inteligentes. Hemos visto ya algunos, pues aquí a la izquierda tenemos un listado de los más importantes y me gustaría en este vídeo repasar y nombrarlos por lo menos y contaros qué es lo que hacen para que si en algún momento tenéis que resolver algún problema, por lo menos sepáis qué objeto inteligente hay que acudir, que normalmente tiene asociado una herramienta para crearlo, ¿vale? La mayoría de herramientas que vemos aquí encima son herramientas para crear objetos inteligentes, por lo tanto si sabemos qué objetos inteligentes necesitamos acudir, sabremos qué herramientas tenemos que utilizar. Entonces, el primero de ellas es la alineación, ¿vale? Si yo vengo aquí a pulsar una alineación y le doy a seleccionar, se muestra en pantalla, ¿vale? En azulito, la alineación es esto que vemos en azul. Hay mucho azul en pantalla, pero bueno, es
todo esto que vemos por aquí, ¿vale? Esta línea en medio. Y una lineación no es nada más que un objeto que se crea como una combinación de líneas, curvas y algo muy importante, espirales, que GPT nos nombra así, pero que no son nada más que curvas de transición, ¿vale? Por lo tanto, ya nos tenemos que asociar a si son líneas, curvas circulares y curvas no circulares de transición, nos tenemos que ir rápidamente a un eje de infraestructura o a un eje en general, ¿vale? Todo esto es una combinación de esos objetos que se verán como un solo objeto, en este caso de alineación, y que representan en general o pueden representar, porque en CiberTD nunca son concretos porque sus herramientas, sus objetos inteligentes son muy generales, ¿vale? Pueden representar lo que tú quieras realmente. Son muy potentes en ese sentido, pero no quieren que solo represente un eje de una carretera o una red de tubería, sino que pueden representar otras líneas base, con las que sean, ¿vale? Y además crear, definir y diseñar una alineación horizontal en este caso, porque solo se define las coordenadas X e Y, es uno de los primeros pasos en el diseño de cualquier tipo de infraestructura o cualquier tipo de elemento lineal, ¿vale? Por lo tanto, nosotros asociaremos siempre mucho a los ejes de carretera. Otro objeto que veremos mucho son los ensamblajes, ¿vale? Que los ensamblajes no son nada más que objetos que contienen, administran una colección de subensamblajes, que son básicamente el ensamblaje es como un puzzle y esos ensamblajes son como piezas de ese puzzle, que se utilizan para dar forma a la estructura básica de un modelo, en este caso de una definición transversal para una obra lineal. Un ensamblaje es un objeto de dibujo de Civil 3D, que tiene un nombre concreto, AEC Assembly, que administra una colección de objetos de subensamblaje y que juntando estos dos objetos, digamos que funcionan como un componente básico en una carretera. O cualquier otro diseño que sea una obra lineal, en el sentido de que tenga una dimensión mucho más grande que las otras, por tanto necesita una definición transversal. Lo vamos a utilizar también mucho, son secciones tipo, al fin y al cabo, pero elevado a la máxima generalidad posible porque pueden diseñar cualquier cosa. El siguiente objeto que veremos serán las obras lineales, que son, voy a pulsar por aquí una, ¿vale? Que son todos estos objetos grandes que vemos aquí, que no son nada más que objetos que se utilizan para modelar obras lineales, precisamente, elementos lineales, ¿vale? Habréis escuchado mucho la palabra corredor, porque se utiliza mucho en Latinoamérica, ellos lo denominan así, que no son nada más que eso, más un corredor, algo que recorre una línea, es una obra lineal precisamente, que se utiliza normalmente para modelar pues, carreteras, autopistas, vías férreas, barandillas, si queréis, incluso redes de tubería, de una forma muy simple, digamos, ¿vale? Básicamente un modelo de obra lineal, aunque esto ya lo veremos, se basa en varios objetos y datos dentro de Civil 3D. Es la unión de varios objetos inteligentes. Como puede ser el ensamblaje, los ensamblajes que hemos visto, la alineación que acabamos de ver, superficies, perfiles. Administran todos estos datos, los unen, los juntan. Es como si fuese una gran mezcladora. Tenemos muchos objetos con muchos datos geométricos separados y utilizamos, bueno, más bien que una batidora, un embudo. Utilizamos todos esos datos con estos objetos para crear un solo objeto inteligente, esta obra lineal, para representar o digitalizar una obra lineal en sí, una carretera, un ferrocarril, lo que sea, ¿vale? Entonces no generamos, con este objeto no generamos ninguna geometría, aunque hay alternativas, pero sí que vemos de una forma mucho más directa y mucho más visual, si se me permitís decir que vemos algo de forma más visual, lo que pretendemos modelar. Y eso que decía de que no crea ninguna geometría, hay matices, ¿vale? Uno de los matices se llaman líneas características, que si os fijáis son las líneas estas que son, tenemos las líneas transversales y hay unas líneas horizontales, digamos, en el sentido de la marcha, o bueno, sentíamos de la marcha, en la dirección de la marcha, que son las líneas características. Las líneas características son o representan un objeto en el dibujo a partir del cual se desea nivelar o tener información en cuanto a sus tres dimensiones. Son como una huella, ¿vale? La vamos a utilizar siempre como una huella de algo. En este caso,
Si me voy, por ejemplo, a este punto final, esto es una línea característica, el verde que vemos aquí, y representa la huella de la intersección del talud de mi carretera con el terreno natural, ¿vale? Representa esa huella, es una representación geométrica. Si yo me voy a una explanación, que lo veremos en vídeos posteriores, la base de donde nacen los taludes de la explanación va a ser una línea característica, pero es que donde cortan esos taludes con el terreno natural va a ser otra línea característica. Es una representación, una huella tridimensional de algo que ocurre, una nivelación o algo, ¿vale? Parcelas, las parcelas, no tengo por aquí ninguna, pero las parcelas son básicamente, hay objetos en el que me voy a extender más, lo voy a mostrar en pantalla porque lo vamos a desarrollar durante el curso, y otros objetos que simplemente quiero que sepáis qué son. Son, digamos, los objetos parcela en Civil 3D se utilizan normalmente para representar parcelas mobiliarias o lotes o divisiones de tal, ¿vale? Se utilizan mucho, son muy cómodos de usar, no vamos a utilizar en este curso, pero quiero que sepáis que existen porque son realmente muy útiles para todo el tema de urbanismo dentro de Civil 3D. Tubería, red de tubería, son objetos inteligentes que pueden, o sea, puede ser una tubería o una red, tanto de red de tubería a presión o de lámina libre, que pueden ser solo las tuberías y la estructura simplemente para representar pues, una obra de red de tubería en el que hay un catálogo en el que nos va dando distintos elementos, hay elementos métricos y elementos anglosajones, pero bueno, podemos hacer una mezcla o podemos tener nuestro propio catálogo y de esa forma tener una modelización de una red de tubería. Algo muy importante para un paso posterior al cálculo de cuáles son los diámetros, para modelarlo, sacar planos, incluso sacar modelos BIM, algo muy muy útil y que es recomendable que le echéis un ojo. Puntos. Los puntos son bloques de construcción básica en Civil 3D que se pueden usar para proyectos, para terreno, para superficies, para cualquier tipo de, bueno, cualquier información puntual. Se pueden componer superficies a partir de ellos. Se puede hacer muchas cosas. Son básicamente la base de la geometría en Civil 3D. Los perfiles. Los perfiles, que vamos a mostrar por aquí en pantalla, son dos perfiles, ¿vale? Este es uno y este es otro, ¿vale? No confundir con lo que estamos viendo esto en concreto, con los cuadraditos, sino las líneas, ¿vale? Lo que editaba antes era la edición de un perfil. Y no nada más que un objeto inteligente cuyo objetivo es mostrar elevaciones de la superficie a lo largo de una alineación horizontal. Es decir, en Civil 3D yo voy a tener una definición geométrica, una definición bidimensional en este caso, que son las alineaciones en planta, ¿vale? Antes de seleccionar una, pues selecciono aquí una, ¿vale? Cada punto de esta alineación tiene unas coordenadas X e Y en concreto. De hecho, si pongo un punto, pues podría extraerlo. Si nosotros hacemos un cambio de variables, digamos, en el que representamos esas X e Y y hacemos un cambio en variable que relacione con un PK, es decir, el PK 4 más 640 va a tener unas coordenadas X e Y determinados. Hemos convertido una línea bidimensional en una línea unidimensional, que va de 0 a la longitud que tenga este eje, que son 5 metros 800, ¿vale? Si nosotros hacemos ese cambio de variable, pues lo que vemos es una línea recta, ¿vale? Si vamos siguiendo esa línea y le vamos dando cotas, porque, por ejemplo, buscamos la cota que va a tener esta carretera en cada línea, ¿vale? En cada punto kilométrico, lo que tenemos es una línea bidimensional en este caso, cuyo eje de las X es el PK y eje de la Y es las cotas que tiene. Eso es el perfil, ¿vale? Hay perfiles en Civil 3D de rasante, o sea, de la rasante de la carretera, perfil de la cartografía, y aquí vemos cómo es esa pues línea bidimensional en la que cada elemento, cada PK tiene una cota concreta, ¿vale? Y vemos pues el terreno y la rasante. Sin embargo, lo vemos gracias a un objeto inteligente que se llama visualización de perfil, que es todo este cuadradito de aquí, ¿vale? Que se utiliza la cuadrícula de la vista en perfil o visualización de perfil para mostrar uno o más perfiles de una alineación horizontal. El objeto perfil depende de la alineación horizontal, ¿vale? Si yo despliego la alineación que hemos seleccionado todas estas ocasiones, la despliego, vemos que tenemos perfiles, ¿vale? Que tenemos la rasante y el terreno. Si despliego visualización de perfil, tengo una visualización, que es el cuadradillo que he hecho antes, ¿vale? Entonces, me permiten ver todos los perfiles, o al menos los que yo elija, ¿vale? Puedo verlos todos, o puedo elegir B1, 2, 3 o los que sea,
de perfiles que dependan de esta alineación horizontal. Cuando se crea una vista de perfil, se especifica qué perfiles existentes se mostrarán y utilizaremos estos perfiles como referencia para dibujar nuevos perfiles que nuestro objetivo con ellos sea diseñar. Es decir, el perfil de una rasante, es decir, la rasante de una carretera no va a ser de forma automática, hay que tener que diseñarla y dibujarla. Pero para poder hacerlo, primero es muy interesante visualizar el perfil del terreno para saber qué terreno tengo, básicamente, como se ha hecho toda la vida. Líneas de muestreo son otros objetos inteligentes que me permiten tener como una... Ese es muy poco técnico, un troceado de la carretera. Básicamente son líneas transversales, como podrían ser estas que vemos aquí, que me permiten ir sacando secciones o seccionar la carretera para tener distintas vistas en sección para tener comprobaciones de diseño, sacar planos, etcétera, ¿vale? Son también objetos inteligentes porque dependiendo cómo modifique esta obra lineal, pues estas secciones, estas líneas de muestreo modificarán. Entonces, con esta línea de muestreo puedo sacar secciones y puedo sacar vistas en sección. Las secciones son simplemente cortes que me permiten examinar elevaciones de superficie existentes, visualizar perfiles de carretera, o sea, tipos de carretera, forma de carretera, secciones transversales de carretera. Y las vistas de sección se crean para mostrar la sección del terreno existente o sección de la obra lineal, ¿vale? Utilizando la línea de muestreo. Y por último, pero no menos importante, de hecho la más importante de todas, la superficie, ¿vale? Estos objetos que tenemos ahí. Las superficies son representaciones de un modelo digital del terreno. Básicamente son, por mucho que la veamos con esta forma, que le voy a cambiar el estilo, porque realmente la matemática que tiene detrás no es este estilo, sino es los triangulitos. Uy, no le estoy dando ahora, no estoy dando una herramienta que era. Esta es la mejor, esta es la más fonda, ¿vale? Esta es la superficie, es un modelo digital del terreno, es decir, se han cogido en campo una serie de datos, de una serie de puntos, con un levantamiento, una nubes de puntos, lo que sea, un LIDAR, lo que sea, se ha cogido, se tiene la información de puntos con su coordenada X y Z y se ha triangulado esa malla y se ha creado este modelo digital del terreno, esta digitalización del terreno. Eso en Civil 3D tiene muchos nombres, hay muchos programas que los hacen, pero en Civil 3D se llama superficie, que es simplemente el objeto inteligente cuyo objetivo es representar un modelo digital del terreno, sin más. Y se puede formar por triángulo o cuadrícula, lo más normal es que sea triangular, ¿vale? Hay otros casos que serán cuadrículas, pero los de menos. Lo normal es que sean triángulos. Y bueno, se puede hacer muchas cosas con ellas y lo veremos en vídeos posteriores. Y así muy rápido, son un montón de objetos inteligentes que os he dicho. Lo suyo es que este vídeo lo guardéis, ¿vale? Y de vez en cuando repaséis, ¿qué me dijo Ángel del objeto? A ver, este hace este hace lo otro, este hace esto, ¿vale? Para que si yo os diga, o si imaginaros que llega vuestro jefe y dice dentro de 2 semanas, pues tenemos que modelar esta red de tubería. Tú digas, oye, pues no había un objeto que hacía eso en Civil 3D, pues a lo mejor me resultaba fácil hacerlo con ellos. Y os forméis, os informéis y así aprovechéis al máximo la potencialidad de Civil 3D, los distintos objetos inteligentes, porque tiene un montón. He dicho pocos, o sea, bueno, he dicho lo que más se usan, pero hay infinitos, hay un montón que ya hemos dicho en otro vídeo, pero os recomiendo que en la página de AutoDES, de documentación, os reviséis con detalle, porque al final aquí el tiempo que tenemos es limitado, tenéis que ver mucha materia y no puedo llevarme yo todo el tiempo del curso yo solo. Pero nos centramos en lo más importante, pero ahí está toda la información y podéis ir poco a poco aumentando vuestro nivel de Civil 3D a partir de lo que hagamos en este curso. Así que no me enrollo más, que soy muy pesado con la teoría, y ahora voy a dejar por aquí este vídeo y nos vemos con lo siguiente.